Un honor para mí recibirlo al médico veterinario Pablo Bergoncelli, con una vasta, larga trayectoria en lo que es tambo, lechería, sobre todo, muchos años, perteneció a ACHA, la Asociación de Criadores de Tamberos de Holando, argentino, y por supuesto también profesor de la Universidad del Centro en la provincia de Buenos Aires. Un gusto para mí recibirte. Buen día, Pablo, gracias por Bueno, buen estar. día, muchas gracias por tu invitación. Es un placer para mí venir y estar con una coterránea y compartir un rato alguna experiencia vivida en estos años. Sí, bueno, porque aparte de todo eso también somos coterráneos, aunque los pagos no están pasando por el mejor momento hoy, ¿verdad? No, quizás recordamos lo que fue la inundación del 85 y hay muchos que dicen no queremos volver a eso, pero bueno, está entrando agua de varios lugares y es muy preocupante la situación. Sí, 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 la verdad es que son recurrentes. En los periodos de seca no ocurre nada, digo, obras, y entonces cada vez la situación se perjudica más, los caminos son ríos. Y no solo es producción, sino es vida de personas que se ponen en riesgo, que no pueden salir. Así que es una situación que merece y tomarlo seriamente y poner proyectos que lo hagan. Ayer yo venía para acá y vos pasás por la 205 y ves la obra que se hizo en Roque Pérez, de un lado y del otro de la ruta, y te das cuenta de cómo tiene que seguir, cómo tienen que hacerse esas cosas. Así que bueno, es triste además también porque pasan los años y siempre hablamos de lo mismo. Hay especialistas, hay gente que conoce muy bien la zona, sobre todo los productores que militan o que participan en la Comisión de Aguas. Así que sería bueno que sean escuchados y se pongan de acuerdo. Sí, bueno, y quien sufre las consecuencias, todos los productores agropecuarios, por supuesto, pero los tambos son de los que más la sufren, ¿verdad? Porque la Sí. producción de leche siempre tiene que salir. Claro, la producción de leche, como ocurre en todos lugares del mundo, cada vez se concentra en menos productores, por lo tanto los tambos cada vez son más grandes y no solo hay que sacar la producción de leche todos los días, y vaya mi respeto y mi reconocimiento a todos los camioneros que la pelean a cualquier hora, encarando por donde no se puede, tratando de sacar la leche, de llegar. Y esa concentración también hace la entrada de alimento. O sea, también hay que pensar que cuando los tambos tienen dimensiones superiores a 500, 700 vacas, hay mucha entrada de alimento diaria, semanal, como a ustedes les parezca, y eso también influye, porque es necesario, pero también destruye, ¿no? Así Así que es. es complicado. Bueno, mucho tiempo se tuvo que tirar la producción de leche por los precios que no eran acordes a lo que el tambo requería, pero últimamente lo tuvieron que hacer lamentablemente varios productores porque no podían sacar su producción. En ese sentido, hoy, ¿cómo están con los precios? Y bueno, sabemos cómo están con la otra situación, Bueno, ¿verdad? aquí en la revista de ustedes, Ujú. que la verdad mientras esperaba bajé un poco, Marcos Schneider, con quien estuve hace 15 días en una charla, plantea muy claramente cuál es la problemática, ¿no? La problemática tiene que ver con que hay una sobreoferta de leche y las empresas líderes en general, por suerte, han encarado firme el negocio de la exportación, el negocio o por lo menos la actividad de la exportación, llegando a declarar el 30 o 40% de su recibo, lo cual es muy importante. Pero hay pymes que no están preparadas para eso, entonces eso produce un combo que hace que 90 días el valor de la producción sea el mismo o en algunos casos sea menos de que lo que cobraban. Y por el otro lado, los insumos se van aumentando. Aumenta la soja, ese movimiento de la soja de quitar las retenciones fue un impacto importante porque el precio nunca volvió, aumenta el precio internacional, el maíz también. Y bueno, maíz y soja es leche y leche en cantidad. También pasto, pero obviamente con precios variables del maíz y de la soja hace que la rentabilidad de la producción se caiga bastante, en el orden 10, 15 o 20% en algunos casos. Y vos recién decías que hay cada vez tambos más grandes y menos tamberos, ¿verdad? Sobre todo los chicos. ¿Se ha notado el impacto de la desaparición de ellos? ¿Ha sido importante este año? En general, creo que las crisis climáticas,
las personas, como ocurre en el mundo, las personas mayores las personas mayores digo yo, de bajo número de vacas o que alquilan o que compiten en su alquiler con la soja, tienden a dejar los animales. Pero también es claro que la producción no cae, quiere decir que esas vacas, una parte van al mercado como carne, tal vez por algún problema sanitario que lo supera, pero el resto van a los tambos y le sacan mayor producción de leche por su organización, por su tecnología, y bueno, eso lleva a esta situación de que es una Argentina con capacidad de producción, el consumo disminuido y la exportación parecería ser el negocio, pero para estar en la exportación hay que mantener. No se puede ir y venir, no se puede cambiar la regla del juego, que es la característica de este país. Entonces eso va y viene y produce ruidos que finalmente terminan tanto en los industriales como en los productores. Bueno, hablamos mucho por estos días de la ambigüedad que tenemos en este país, ¿verdad? Cuando los precios de la ganadería están pasando por su mejor momento, tenemos esta situación climática que hace también caer un poco el stock ganadero, que no nos podemos todavía recuperar. Mientras tenemos valores únicos en ganadería, el stock que la verdad que sigue en baja, sobre todo también con los vientres, tenemos 800.000 cabezas menos que el año pasado, que en el 2024, y vos recién decías, sí, los granos, la soja, el maíz son leche, pero lo complicado que va a estar esto para el próximo año teniendo en cuenta la siembra, ¿verdad?, con estas inundaciones. Sí, a ver, los ciclos biológicos ganaderos son largos. Entonces eso tiene que significar políticas de compromiso y de largo alcance para que el productor pueda invertir, retener y producir a los 2 años o 3 años mayor cantidad de carne. Hay toda una discusión y yo no es mi rubro, es si más kilos por animal o menos kilos por animal. Eso es un tema que hay que debatir. Y el impacto de la inundación seguramente produce la migración de los animales, que eso significa pérdida de eficiencia, menos terneros y por lo tanto menos novillos, y así vamos. Y venta de vientres en gordos, hembras, jóvenes, que deberían ser futuras madres, pero no hay campo, entonces la situación es difícil. Así es. Bueno, y volviendo a lo que es el tambo, hay nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Hablamos de cada vez se están robotizando más Sí. los tambos. Sí, yo personalmente tuve la suerte de formar parte del primer proyecto que trajo los robots holandeses. No sé si se pueden decir las marcas, pero Sí, no sí. importa, son todos tienen tecnología de los que yo conozco, los 3 líderes. Pero bueno, yo tuve la suerte en el 2011, cuando fuimos a ver una raza con un productor, esto ya lo hemos contado varias veces, a Francia, vinimos locos de ver los robots. Y hoy hace 7 años, la semana pasada, los últimos días de octubre, que empezó el primer sistema pastoril bajo robots, con 6 robots en Balcarce. Yo tuve la suerte de conocerlos, de ser parte del equipo y trabajar en la implementación de esos robots. Y hoy hay un gran desarrollo de cada vez más personas que van por la robotización en el orden. Esto no soluciona la mayoría de los problemas, pero soluciona gran parte, y detrás de los robots hay otras tecnologías que también se están usando en tambos no robotizados, que favorecen el trabajo, aumentan la eficiencia, dan muchísima información dan datos para tomar información y tomar acciones que hacen un trabajo mejor. ¿Cuál es el avance más importante que ha tenido el tambo? Para aquellos que escuchan, ¿verdad? Primero me gustaría hablar del funcionamiento justamente de estos robots en un tambo. Hay muchos del otro lado que nos están escuchando que no saben cómo es el funcionamiento. Lo primero que hay que pensar que el robot no es como Robocopia, que se agacha y ordeña la vaca a mano. Yo di las primeras charlas motivadoras y presentaba esa figura. Es una caja, un brete a la par, antiguas instalaciones que había, donde entra el animal, se lo registra rápidamente por su collar y todo lo que trae, ya antes de entrar las antenas, las puertas inteligentes decide si entra o no entra por la cantidad de ordeñes. Sale un brazo y ese brazo por debajo de la ubre ya
por infrarrojo, ya sabe qué es, cómo es la anatomía y todas esas cosas, limpia y coloca las pezoneras. Y mientras tanto le da de comer en función de su producción. Y mientras tanto registra si ese animal está en celo o no está en celo, y si hay que tratarlo o no hay que tratarlo, si tiene mastitis o no tiene mastitis. Y de acuerdo a la configuración que le dé la persona al software, ese animal cuando sale, automáticamente una transgenia inteligente pasa a un corral para que una persona lo revise. Así que ese es el complejo robótico. Tiene sus inconvenientes, obviamente, porque las vacas van y vienen solas, no se arrean. Inconvenientes, digo, en estas situaciones de barro, de agua, en los callejones que dificultan a veces la entrada, esos son los sistemas pastoriles. Y después en los sistemas bajo galpón, la verdad que funciona maravilloso. Hay mucha gente cada vez más con galpones y robots. Se me ocurre pensar qué es lo que pasa con los robots, con la vaca cuando tiene la ubre despareja, ¿verdad? Muy bien, buenísimo. Ay, pensé que era una pregunta. No. Cuando nosotros llegamos en el 2011 a ver esa raza que el productor finalmente terminó incorporando, la raza Montbéliard en su casa, lo primero que yo hice era ir a mirar la vaca de ubre de pareja. ¿Cómo hacen con una vaca tres tetas? ¿Qué no hacen? ¿Cómo? Y lo hacen fenómeno porque tienen fotos automáticas, tienen infrarrojo, tienen conocimiento de la vaca. Entonces ya de antemano busca perfectamente y aunque tenga la ubre de pareja, termina poniéndole la pezonera. Obviamente hay vacas que no se adaptan, que patean, cada vez menos. Hay ciertas dificultades con los animales de primer parto, como hay en cualquier tambo, pero finalmente los animales terminan acostumbrándose perfectamente. ¿Y qué sería entonces lo que no puede sustituir un tambo con robot de lo que es la mano humana, verdad? En realidad, lo que no sustituye es la atención, hay que estar ahí, la limpieza de los corrales, la limpieza de los robots, la asignación del pasto, que tiene que ser en el caso de los pastorines más perfecta, porque en definitiva hay que medir el pasto, hay que saber cuántos kilos de materia seca se ofrecen para que en ese turno de 8 horas quede pelada la pastura y eso genere cierta hambre para que el animal vuelva a comer balanceado y cambie de sector. Hay 3 sectores de pastoreo por día. En definitiva, hay que tener una visión más perfecta y técnica de la alimentación para poder sacar lo máximo de un robot que se mide alrededor de 2.500, 2.700 litros. Así que es interesantísimo, la verdad que para mí fue un desafío. Sí, imagino, porque aparte, bueno, profesor de la Universidad del Centro, en la provincia de Buenos Aires, seguís, has tenido proyectos muy interesantes estando ahí. No, yo como corresponde me jubilé, tuve los últimos años para mí en una de las cátedras más importantes que era de la sociología y la extensión. Yo creo que el saber está en todos lados, cada vez más, cada vez más en internet, ahora con inteligencia artificial. Pero lo que no está demasiado escrito es que los veterinarios tienen que entender que ellos no trabajan con los animales. Los animales son un instrumento para trabajar con la gente, sobre todo en los que hacen producción animal. Nosotros si bien inseminamos en la IATF, pero en realidad en los tambos no preñamos vacas, las preñan los trabajadores. Nosotros podemos plantear los planes sanitarios, pero no somos muchas veces los que los implementamos. Entonces, si no armamos unos equipos dentro de los campos y que trabajen coordinadamente sobre ciertos protocolos, las cosas no llegan a su fin o los objetivos no se alcanzan. Entonces, es importante que los alumnos de 5º año que teníamos nosotros entiendan eso y después entiendan también que son producto de una universidad pública. Son las dos cosas que nosotros, con mis compañeros de trabajo en la cátedra de sociología, poníamos en acción. Así es. Y ahora te quiero preguntar acerca de la tecnología de los collares en los tambos. Bueno, a ver, paralelamente al ingreso de los robots, empezamos a mirar, ya habíamos con algún profesor de reproducción hace unos años, en Deró habíamos hecho unos trabajos con podómetros, alguna cosita de esas,
pero empezaron a aparecer collares que registran actividad y a partir de la actividad ruminal, temperatura, deambulación, son capaces a través de un algoritmo matemático de determinar ciclos de los animales y determinar si están en celo o no. Entonces, si a eso se asocia una tranquera inteligente y un soft, se acaba la detección de celo, no hay que usar más, digamos, personas que tengan que observar las vacas 2 veces por día, una vez por día, un trabajo arduo en los tambos, y se obtienen resultados maravillosos desde el punto de vista de la preñez, aumentan las tasas de concepción, la tasa de preñez, es fácil que supere los 30 puntos, cuando hace unos años pensábamos que 23, 24 era lo máximo. Así que bueno, eso es una muy buena herramienta. Claro. Que hay varias versiones, hay varias empresas que lo venden, falta un poco más de competencia de precios para que pueda ser más accesible, como todo, pero bueno, creo que los collares que además detectan salud, detectan estrés térmico, muy interesante, o sea, el colega veterinario tiene que trabajar distinto, ya no es el bombero que va a intentar apagar un incendio mientras un animal se está por morir o se muere y tiene que determinar que se muere. Aquí hay posibilidades de saber con anticipación si deja de rumiar, si tiene temperatura y si tienen cuestiones que hace que se salven más vacas en los tambos. Eso es muy, muy interesante desde mi punto de vista. Uno no pierde, a pesar de ser un produccionista, el concepto de cuidar los animales. Así es, bueno, y acerca de eso es la última, y te agradezco que te hayas quedado un rato más con nosotros. Se habla mucho de la ganadería sustentable. ¿Qué hay de los tambos sustentables? Bueno, en principio el punto que yo conozco que se están ejecutando son 2 cuestiones claras. Una es la recuperación de los purines o de la bosta a través digamos, de sacarles líquidos, reciclar esos líquidos para volver a lavar, con lo que significa menos uso de agua, y esos semisólidos después de compostaje o no, y hay diferentes legislaciones en el tiempo o no necesario para que se puedan esparcir. Eso produce un tipo de fertilización y recicle. Esto da cierta sustentabilidad al sistema, no hay que comprar, digamos, fertilizantes, no hay que comprar menos. Y después lo que he visto y trabajo en 2 tambos que lo tienen son las pantallas solares y que generan electricidad, y hay acuerdos con las usinas donde generan electricidad e inyectan a la red a un precio obviamente que no es el que a ellos le cobran, pero ellos consumen y hacen la cuenta. Están inyectando constantemente, y otros trabajan sobre la base de baterías de litio, que ya es un tema un poco más caro, donde cargan constantemente su batería, sacan de su batería y cuando no tienen generación porque gastan más, tienen un equipo un grupo electrógeno que vuelve a cargar la batería de litio. Eso es la sustentabilidad que yo veo en acción, además de menor uso de antibióticos y menor uso de herbicidas y esas cuestiones. Cuidado y sanidad animal también, que van de la mano. Cuidado de la sanidad animal. Obviamente cuando uno no usa antibióticos tiene que tener una muy buena, o usa menos, una muy buena política de prevención y de advertencia rápida o anterior que los problemas se produzcan. Pablo, un placer, que estés con nosotros. La verdad que me gustaría que vuelvas al piso cuando gustes para seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer para mí y la verdad que ver los años que tiene esta revista y esta empresa, y yo haber podido trabajar en algún momento de forma conjunta en las primeras exposiciones lecheras con los directivos y gerentes de estas empresas, para mí ha sido un placer y un reconocimiento para todos ustedes que todos los días están en información al productor agropecuario. Sí, te deja un saludo grande Rubén Bartolomé, y te considera un amigo de la casa. Sí, para mí Rubén, empezamos y trabajamos mucho hace muchos años y él ha hecho una trayectoria maravillosa en esto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué, muchas gracias y que tengan todos un buen día.